Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días, bienvenidos. Ahora sí que sí, empieza esta semana clave para la nueva economía, porque arrancamos en este momento la Barcelona New Economy Week, esta edición, la sexta ya, y desde este auditori lo que vamos a hacer estos 2 días es hablar de talento. El primer de los paneles lo hemos denominado Reskilling, tiene que ver con esta materia, porque nos encontramos en un mercado laboral que cada vez es más cambiante, que evoluciona de una manera rápida y veloz. La digitalización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, obligan a replantearse muchísimas cosas. Es por ello que trabajadores y empresas tienen que readaptarse, recapacitarse. Por un lado hay el trabajador que tiene que adquirir nuevas habilidades si no quiere perder su lugar de trabajo, pero por otro está el papel de las empresas que tienen que facilitarles esta tarea y que para ellos implica no perder ese talento, poder retenerlo. De hecho, los últimos informes hablan de que 3 de cada 4 trabajadores está dispuesto a adquirir esas habilidades, pero el mismo porcentaje, 3 de cada 4 empresas, no acaban de ofrecer las oportunidades. Una de las preguntas que intentaremos responder es esta. Y ahora, sin más preámbulos, les presento a la persona que va a moderar esta sesión. Él es el señor Víctor Francos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Es director de Relaciones Institucionales del Consorcio de la Zona Franca Internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desarrollado numerosas responsabilidades públicas. Entre ellas ha sido director general en el Ministerio de Sanidad, secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, secretario general de Cultura y Deportes y también presidente del Consejo Superior de Deportes. Con Víctor Francos y el resto de ponentes les dejamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo decía la presentadora, el propio nombre de la charla ya es suculento desde el punto de vista intelectual, porque aparte de juntar reskilling con talento oculto, que ya dice muchas cosas, creo que hay algunas cosas que como se ha dicho, el mercado laboral evoluciona muy rápidamente y tanto las personas como las empresas se han de adaptar creando nuevas oportunidades. Yo voy a hacer una introducción porque los importantes son las personas, lo que nos tienen que decir las personas invitadas a esta charla, pero creo que hay algunas cosas que estarían bien que tuviéramos en cuenta como previa a este debate que vamos a tener. Estamos convencidos, creo, que los procesos de digitalización y transformación digital, transformación tecnológica, transformación en materia de inteligencia artificial, son hoy un hecho y esa transformación que será continuada durante los próximos años se irá produciendo durante bastante tiempo. Pero hay una cosa que yo creo que es relevante y que tenemos que decir al principio, que es que eso ya lo tenemos aquí. Otra cosa es que eso vaya evolucionando. Y cuando os decía el suculento título de la mesa, nos dice más allá del reskilling, está diciendo muchas cosas. Sobre todo si lo precede la expresión talento oculto, porque esta es un panel de talento, la vertical del talento de este DNIU, y la transformación de la economía durante estos últimos años nos obliga e interpela a todos a reflexionar sobre cómo aprovechar el talento que tenemos. Cómo ese talento se incorpora, cómo se importa y se exporta, cómo se transforma y cómo, si así se quiere, se retiene. Pero esa reflexión y la implementación de sus conclusiones, y por eso estamos aquí hoy, la tenemos que hacer de forma conjunta. Empresas, trabajadores, sindicatos, patronales. Para eso estamos hoy aquí, para debatir sobre todo ello, y sin más preámbulos yo le daría la palabra a Daniel Cruz, que es el responsable de Transición Digital, Ecológica y Demográfica de la Comisión Obreras de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros, por contar con Comisiones Obreras de Cataluña. Y como bien indica el título de la responsabilidad que tengo ahora mismo en el sindicato,
de responsable de transición demográfica, tecnológica y sostenible, son cosas que están muy ligadas ambas, como hemos comentado. Yo voy a comenzar diciendo que la resiliencia es un papel fundamental que hemos sostenido siempre en Cataluña, que las transformaciones son constantes y siempre pongo un ejemplo para expresar uno de los cambios tecnológicos el que más puestos de trabajo ha destruido en la historia de la humanidad en todo el mundo y del que nadie quiere volver atrás y volver a la manera de trabajar previa a esa innovación. Es el tractor. El tractor ha sido el invento que más puestos de trabajo ha destruido en todo el mundo y nadie quiere volver atrás. Es decir, hemos conseguido transformar los puestos de trabajo adaptándonos a estas nuevas tecnologías. Y ahora estamos, como bien hemos dicho, ante una de las nuevas transformaciones. Está basada en la inteligencia artificial, está basada en la digitalización, pero no va a ser ni mucho menos tan grande como lo fue otras revoluciones, como fue la electricidad en su momento. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que hay una cosa común en todos, es la incertidumbre. Ningún estudio de todos los que se han publicado, desde el famoso del 2013 de Osborne y Frey, que todo el mundo citamos en su momento, que pronosticaron que el 47% de los puestos de trabajo iban a destruirse. Bueno, ellos mismos se retractaron de ese informe. Otros nuevos informes que han sido publicados recientemente hablan de que es al revés, ya no son los de baja calidad, sino los de más altas capacidades los que más van a sufrir estas transformaciones. En cualquier caso, lo que todos tenemos claros es que el mundo va a cambiar y que el mercado de trabajo tiene que hacerlo. Entonces nosotros, desde el sindicato, lo que siempre hemos propuesto ha sido que esa formación es imprescindible a lo largo de la vida. Los trabajadores no renegamos de esa oportunidad de tener formación a lo largo de la vida. Lo que hay que tener claro son dos cosas. Una es que se cuente con los trabajadores y con la participación de los trabajadores en el diseño de esas formaciones. No podemos esperar a que nos venga una formación sin entender el motivo de ella, pero la gente sí que está con ganas de formarse. Y el segundo dato que quería trasladar era el de las personas que están en desempleo en Cataluña. De las 350.000 personas que hay ahora mismo en situación de desempleo en Cataluña, 2/3 de las personas tienen más de 45 años, 45 o más de 45 años. Es decir, son gente que han tenido una vida laboral muy larga, pero que ahora se quedan en el final de su vida laboral, aunque con muchos años por delante, en situación de desempleo. A esas personas son las que principalmente se tienen que enfocar las políticas de formación que tiene que ofrecer desde el SOC, el SEPE y demás organismos. Y ya para acabar, toda esta gente que está en situación de desempleo no tiene mucho que ver también con la realidad de la situación migratoria, pero por un sentido en el que no estamos acostumbrados a hablarlo, y no es para criminalizarlos, sino todo lo contrario. Hay que ayudar, porque van a ser un apoyo muy grande en las próximas décadas, con el reto demográfico que nos viene encima, con muchísima gente que se va a jubilar, con muchísima gente que va a acabar su vida laboral, y vamos a tener que integrar, no solo formar a las nuevas personas trabajadoras que están en situación de desempleo actualmente, sino todas las personas migrantes, ayudándoles a homologar los títulos que no se están reconociendo y que les obligan a llevar a cabo tareas y trabajos muy por debajo de su formación, desaprovechando su talento y sus cualidades. Y segundo, que va ligado, es facilitar su situación administrativa, que les lleva a trabajar de forma muy precaria, que es una situación que a todos nos tiene que afectar y a todos nos tiene que preocupar que esa situación se haya normalizado en los últimos años. Comisiones Obreras apuesta por la adaptación de los puestos de trabajo, la formación de las personas trabajadoras en las horas de trabajo, pero también para que las personas migrantes tengan la oportunidad de tener unas oportunidades laborales adecuadas a su formación previa. Pues muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Ahora le daríamos la palabra a Katy Llibre Alegre, que es la vicesecretaria general de UGT de Cataluña. Tienes la palabra, Katy. ¿No? Gracias. Sí. Bé, gracias por estar aquí y bueno, hoy hablamos de un término, el talento, y a mí me gustaría hablar de este término, Víctor, con una visión un poco pues, más social, más humana, más colectiva, ¿no? Porque al final el talento no se crea del vacío, ¿no? El talento hay que acompañarlo, hay que darle tiempo, hay que mimarlo, ¿no? Al talento, y de eso yo creo que vamos a hablar aquí en este panel, ¿no?
Es verdad que tú lo has dicho, el mercado evoluciona muy rápidamente, más rápidamente que nunca habíamos visto cómo evoluciona el mercado laboral, y eso es una exigencia muy fuerte tanto para las empresas, pero nosotros desde la UGT consideramos que mayoritariamente la carga de esa adaptación recae en las personas trabajadoras, y eso es una presión creciente que tienen las personas trabajadoras. Nosotros pensamos que más allá de que se habla mucho de oportunidad, que también se habla de oportunidades de este mercado tan cambiante, pero es verdad que si lo miramos desde un prisma de las personas trabajadoras, podemos ver la otra cara de la moneda también, de los riesgos sociales y de las desigualdades, si no se aborda esta situación del mercado laboral, tal y como está en este momento, con la gestión, una gestión correcta, una gestión responsable por parte de todos los agentes implicados, afectados y los que tienen la responsabilidad en este campo, ¿no? Yo te apuntaría tres cosas que luego, si quieres, las puedo desarrollar, pero para no extenderme, te apuntaría algunas ideas, ¿no? Quiero situar de si esta adaptación constante a la que tenemos que estar sometidos puede ser una adaptación constante o puede ser una exclusión progresiva de las personas en este mercado laboral, ¿no? Luego ahondaremos en ello y también en qué podemos hacer para que no sea una exclusión progresiva. Después también te quería apuntar el tema de esa formación superior que muchos jóvenes desarrollan y que no, al finalizar esos estudios, signifique una obsolescencia precoz de esa formación, de esos estudios superiores, ¿no? Que eso también creo que es importante que ahondemos en ese tema. Y después también quería ahondar en otra variable que muchas veces no se tiene en cuenta porque hablamos siempre de talento en función de lo que necesita el mercado laboral, pero yo quiero hablar de talento también de lo que necesita la sociedad. ¿Qué talento necesita la sociedad para ser una sociedad más justa, más cohesionada, que se entienda mejor? No podemos permitir que ese talento, como no da dinero, como no tiene rentabilidad en el mercado, pues lo vayamos dejando y tengamos ese talento, no lo cuidemos y vaya desapareciendo. También tenemos que hablar de qué hay que hacer para que ese talento se mantenga en nuestra sociedad. Y para finalizar, pues lo has apuntado tú, tenemos talento que se va y talento que viene. Y yo también quiero ahondar en ese tema de que ¿es bueno o es malo que se vaya el talento? ¿Es bueno o es malo que venga talento? Pues yo creo que ahí también debemos de profundizar un poco en qué creemos y cómo lo vemos y en qué situación es bueno, en qué situación es malo que venga talento o que se vaya talento. Te dejo con esas cosas, Víctor, que creo que tenemos bastante que pelar aquí y seguimos si quieres. Muchas gracias. Me dejas con muchas cosas que después, si quieres, te plantearé en parte a partir de lo que has dicho. Pero me surgía ahora de entrada una duda que ya te dejo la pelota botando para después, que yo no estoy convencido de que la suma de talentos individuales genere un talento colectivo si no hacemos algo para que pase. Totalmente. La suma de talentos individuales por sí sola no hará un talento colectivo y por lo tanto no habrá un talento social. Totalmente. Entonces esto, bueno, después lo comentamos. Perfecto. Y ahora os dejo con Silvia Miró, que es la directora de área de trabajo de PIMEC y que tiene la palabra para su intervención inicial. Gracias. Gracias por invitarnos a PIMEC a participar de este debate, no solo por lo interesante, sino por la necesidad de abordarlo y especialmente a nivel social, con los agentes sociales, porque estamos en un contexto que se ha comentado donde la triple transición está generando un impacto a nivel social, a nivel de mercado laboral, a nivel de cambio de hábitos, que es absolutamente trascendente y muy distinto de las transiciones que habíamos tenido anteriormente, sobre todo por la confluencia de distintas transiciones que están conjugando y cambiando absolutamente el mercado laboral específicamente.
Y, de hecho, también desde el punto de vista de PYME, nosotros lo que vemos es que la transformación digital, por ejemplo, que estábamos hablando ahora, diríamos que no es ya una opción, sino que es una absoluta necesidad para mantener la empresa competitiva y también a nivel laboral para mantenerse empleable en el futuro y casi podríamos decir en la actualidad. De hecho, sabemos, por ejemplo, los datos nos muestran que las empresas que incorporan inteligencia artificial a los 2 años son un 9% más productivas. Por lo tanto, una buena noticia, también generan nuevos puestos de trabajo, pero también, por otro lado, vemos que tan solo un 2% de las empresas de Cataluña han implementado de manera integral la inteligencia artificial y un 10% lo han hecho de manera parcial. Pero es que además, y esto desde PYME que nos preocupa, vemos también una desigualdad a nivel de dimensión empresarial. Es decir, las empresas de menor tamaño, que al final las pymes, que son el 99,8% del tejido empresarial catalán, son las que están en menor medida implementando esta digitalización, lo cual pues las sitúa claramente en desventaja. Y si hablamos de qué barreras existen para esta dificultad, para implementar estas nuevas tecnologías, pues yo diría que la principal está precisamente en la necesidad de incorporar aquellas capacidades necesarias, es decir, en el talento, ¿no? La clave del éxito está en el talento, porque la tecnología por sí sola no va a cambiar, no va a transformar ni a hacer más competitivo nuestro mercado de trabajo, sino que la clave está justamente en las personas. Por ello, yo estoy absolutamente de acuerdo en las anteriores intervenciones en las que se ha apelado a la formación. Es decir, si incorporamos nuevas tecnologías y no formamos a las personas que van a tener que integrarlas en los procesos empresariales, organizativos, será imposible que la empresa sea más competitiva y al final no vamos a tener ningún tipo de éxito, todo lo contrario. Pero luego también hay el tema de la necesidad de soporte a la implementación en esta innovación, a esta implementación y cambio organizativo que supone para que realmente estos datos que os comentaba de mejora de productividad pues, puedan ser reales y acaben trascendiendo en una actividad de mayor valor y generar pues, una mejora también a nivel social, lógicamente, y también a nivel pues, de plantillas. Y aquí también la formación no solamente tiene que ser en aquellas competencias más digitales, sino también en las competencias blandas, que después ya os las comentaré un poco más, pero también es importante la formación en liderazgo, porque esto tiene que ir de arriba a abajo y de abajo a arriba, con lo cual la formación para nosotros aquí es absolutamente crucial y estamos insistiendo en todos los espacios de diálogo social en la necesidad de mayor inversión y mayores recursos en políticas activas de empleo para conseguir que estas personas que tenemos en desempleo puedan tener oportunidades en este nuevo mercado laboral, pero también para las personas actualmente trabajadoras. Hablábamos antes también de la edad media. Sabemos que el 20% de la población activa tiene ya más de 55 años en Cataluña, con lo cual en los próximos 10 años se va a jubilar. Y aquí tenemos también pues bueno, una necesidad en esta transición también demográfica de ver cómo vamos incorporando también estas nuevas personas que vayan a tener estas competencias y se vayan formando a lo largo de la vida, junto con también el tema que hablábamos de los flujos migratorios, que también pienso que es absolutamente crucial el abordar estas cuestiones. Y siempre desde el diálogo social y la negociación colectiva, porque esto también va de actividades, de sectores y de dimensión empresarial. Muchas gracias, Silvia. Fíjate a colación de lo que decías. Yo creo que el título de la charla, que es Reskilling, en el fondo el reskilling, si tiene un valor añadido, es que humanice los cambios que se producen en las empresas. Porque lo que decíamos antes, no el talento individual por sí solo. Y has dicho una cosa que a mí debo ser muy antiguo y todavía no estoy, pero que estoy completamente de acuerdo y he apuntado textualmente, la tecnología por sí sola. A mí la tecnología por sí sola es un término que me da un miedo tremendo, como concepto, ¿vale? Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Sumar talentos, sumarlos para algo, después hablaremos de las competencias más blandas, como decías, y poder hacerlo de una manera que sirva también socialmente, si no, no tiene sentido.
Bueno, pasamos al segundo turno. Ahora os voy a provocar un poco en temas que sé que os interesan y en los que estamos interesados también. Daniel, sabemos que mañana, precisamente mañana, se va a presentar el acuerdo que el Consell de Relacions Laborals ha hecho sobre una guía de recomendaciones para implementar la digitalización y la inteligencia artificial en las empresas. ¿Nos podrías ampliar un poco, que sé que estás puesto en el tema y... Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Más que el Consell ha coordinado, pero la hemos elaborado los agentes sociales a través del diálogo social como una guía de recomendaciones. ¿Por qué quería hablar de esto? Y creía que era importante hablarlo en este ámbito del reskilling, que nosotros lo llamamos formación, básicamente, a lo largo de la vida, para entendernos. Lo queríamos remarcar por lo que decía ahora justamente Silvia, y es que es la importancia del diálogo social. Nosotros no queremos que nos lleguen los cambios sin estar preparados. Nosotros, como trabajadores, y las empresas tampoco quieren tener a sus trabajadores poco cualificados. Lo que tenemos es que avanzarnos a esos cambios. Entonces, lo que tenemos que evitar es ¿qué es lo que está pasando? Por desgracia, en muchas empresas es que usan la tecnología, usan la inteligencia artificial sin saber con qué objetivo. La usan porque está de moda, la usan porque es muy barata, la usan porque quieren estar a la vanguardia, pero en el fondo no saben para qué. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque detrás, y como bien apuntabas ahora, este miedo a la tecnología no es un miedo como tal a la tecnología, es un miedo a las consecuencias sin saber que ni la propia empresa cuando introduce, ni los trabajadores cuando reciben esa innovación, saben que va a tener esa tecnología. Los trabajadores no somos estúpidos. Si la tecnología nos va a ayudar a ser más productivos, a salir antes de trabajar, si nos va a ayudar a tener más tiempo libre, por supuesto que vamos a adoptar esa tecnología. Pero si la tecnología va a servir para tener una vigilancia constante, tener una ansiedad, porque no podremos desconectar nunca del trabajo, si nos va a servir para no saber si vamos a tener la formación suficiente dentro de la propia empresa para poder seguir desarrollando nuestra vida laboral y nos van a echar, evidentemente estaremos en contra de esa tecnología. Por tanto, esta guía que comentabas es tan fundamental, porque lo que va a hacer es y el título es una guía de recomendaciones para la negociación colectiva, para que de forma participada, tanto trabajadores como empresarios, trabajadoras y empresarias, puedan tener claro el objetivo de esa tecnología y que puedan las dos partes salir beneficiadas, no solo una de las dos partes. Por eso era algo que tenemos que destacar. Es lo mismo que pasó ahora mismo las consecuencias que comentábamos ahora. En la próxima década se van a jubilar aproximadamente 1 millón de personas. Personas que se van a jubilar porque van a llegar a su edad final de vida laboral. Y en cambio, antes comentábamos que hay 350.000 personas en Cataluña buscando trabajo de forma activa. Por tanto, los números, hay un hueco ahí, ¿verdad? Es decir, hace falta formar a esas personas. En los ámbitos en los que más está faltando, en los que más se van a jubilar, en esos ámbitos son la sanidad, la administración pública y la educación, que son los 3 ámbitos que los recortes de 2012 del Partido Popular llevan ahora a estas consecuencias. Es decir, lo que hace 20 años, hace 15 años fueron esas medidas de recortes, ahora y en la próxima década, del 2020 al 2030, esas jubilaciones que no se están sustituyendo son las consecuencias del empeoramiento de los servicios públicos que estamos teniendo hoy en día, que culpamos a otros ámbitos, pero el culpable realmente es que la administración pública no se ha regenerado a la velocidad que tendría que haberlo hecho para mantener esa calidad de los servicios públicos. Esto, Daniel, que es muy interesante, realmente, ¿qué opinas sobre...? O sea, la administración pública está en disposición de decir hoy que afronta el reskilling como el resto de empresas, o se ha quedado más atrás que el resto de la actividad económica? Va 10 años más tarde, en resumen, por culpa de esos recortes del 2012. Cuando tú no repones la tasa de reposición de los empleados públicos, queda tan lejos de la necesaria, los recortes los hemos sufrido todos. Cuando yo tengo mismo una visita para el médico, que la cogí hace 2 semanas, y la tengo de aquí a 2 semanas. 1 mes de espera para una atención médica que, si fuera todo normal, sería de como máximo 3-4 días. Sería algo razonable, porque cuando vas al médico es porque lo necesitas. Entonces hemos visto las ratios de las escuelas públicas cómo están. Cada vez hay más alumnos y menos profesores. Por tanto, esos recortes, lo que decíamos, es avanzarse
pero en lugar de hacerlo para sufrir las consecuencias en negativo, para avanzarse, para sufrirlas, tenerlas en positivo. Entonces, las Porque consecuencias- entiendo que cuando dices, por ejemplo, de la tasa de reposición, que en el fondo no es más que empequeñecer la administración Claro. pública, porque no repones lo que se va. Exactamente, Claro, eso también debe impedir que haya más talento, por supuesto. porque te obliga a tener un tipo de actividad dentro de la administración muy determinado y muy centrado en sacar lo que se pueda adelante como sea. Tal cual. Y además ahora mismo tenemos Con una... menos valor añadido, por decirlo de alguna manera. Y además que la edad media ahora mismo de las personas que trabajan en la administración pública son o de más de 50 o de menos de 30, porque son las que acaban de entrar o son las que llevan más tiempo. En medio, esos 20 años de diferencia que hay en medio son los que no se repusieron durante esa etapa de, que insisto, duró 10 años de recortes de la administración pública y que las consecuencias las veremos ahora. Por tanto, estas 350.000 personas que están en situación de búsqueda de empleo, formémoslas para que den servicio público, por ejemplo, si es que es lo que quieren, pero que no pensemos que un recorte hoy va a tener un impacto a corto plazo, sino va a ser a largo plazo. Y ya vemos que las consecuencias pueden ser a nivel político muy peligrosas, porque algunos achacan este empeoramiento de los servicios públicos a unas causas que todos sabemos cuáles indican cuáles son, que realmente no son las causas reales que nos llevan a esta situación actual. Entonces, por eso es importante remarcarlo. Y ya para acabar, igual que hablaba de la guía de recomendaciones que justamente presentamos mañana, también desde Comisiones Obreras, UGT y otros agentes sociales de Cataluña participamos en un proyecto europeo que se llama Equadapt 50, que es muy interesante porque lo que hace es estudiar en Cataluña cómo va a impactar el cambio climático para avanzarnos a tener las formaciones necesarias y para que los sitios donde se va a sufrir más ese cambio climático puedan adaptarse, puedan cambiar el ámbito de funcionalidad de esas empresas que llevan años dedicándose a ese sector, pero que por necesidades del cambio climático no van a poderlo hacer. Hablamos de pesca, pero hablamos también de industria, hablamos de toda Cataluña. Estudiamos, de hecho, 17 regiones y animo a que puedan consultar ese proyecto que es muy interesante. Se llama Life Equadapt 50 y que durará hasta el año 2030. Y durante esos años iremos haciendo actividades para ir exponiendo los resultados de los análisis que vamos obteniendo. Muchas gracias. Bueno, el cambio climático, y sobre todo que no lo neguemos, porque bueno, hemos vivido unos años intensos con según qué debates. Hoy mismo estamos teniendo unas tormentas en el Ebro y en Valencia tremendas. Hace 4 días murió un padre y un hijo por otras inundaciones. Hemos tenido la Dana, el verano de incendios que hemos tenido, y efectivamente planteas una cosa que está muy bien, que es necesitaremos mucho más talento para afrontar esas nuevas situaciones, porque además no las conocemos, son nuevas. Entonces, Katy, vamos a ver si provocamos algunos debates. Lo habíamos comentado. ¿Hay realmente un problema de velocidades? Es decir, ¿se transforman más rápido la economía y las empresas que la capacidad que tenemos para formar a nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Y cómo podemos acabar con esa idea de que el talento, y que el talento nuevo, y que el talento reciclado solamente está en los sectores de estudios superiores? Porque eso tampoco es cierto, para nada. Y finalmente, y contestas a lo que quieras y como quieras, evidentemente. Antes has apuntado una cosa que me parece muy interesante, que es, y como yo no me gustan estos debates tener apriorismos, ya te digo que no sin apriorismos. ¿Exportar e importar talento es bueno o malo a priori? Pues gracias, Víctor. Bueno, intentaré resumir un poco porque son muchos temas, pero sí a pasar un poco por encima y dar una idea bastante aproximada de lo que quiero decir, ¿no? Hemos hablado de esta adaptación constante, ya he dicho antes, que recae mayoritariamente en la presión hacia los trabajadores, esta adaptación, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Decimos esto desde UGT porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones para adaptarse en este mercado laboral tan cambiante. Pensemos, por ejemplo, en si te tienes que pagar y formar cada 2-3 años, pagarte una nueva formación, porque ha quedado obsoleta la que tú tienes. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo que te tienes que formar fuera de la jornada laboral.
en la mayor parte de las veces, con lo cual tampoco todo el mundo tiene las mismas condiciones para formarse y sobre todo también tener un apoyo de un sistema público ágil y eficaz para facilitar esa transición, esta adaptación de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso he dicho que esta situación por sí sola no genera una oportunidad para todo el mundo, sino que genera oportunidades, depende a quién y dependiendo de estos condicionantes que os he comentado, ¿no? Puede generar, si no se actúa, fractura, puede generar desigualdades y puede generar precariedad cronificada. Entonces, la idea es que no se puede tener un mercado laboral, como comentábamos, Víctor, en el que se queden excluidas y se quede atrás personas que no pueden evolucionar o que no pueden llegar a la velocidad que el sistema les está imponiendo. Entonces, esa velocidad tiene que tener pues unas ayudas, tiene que tener pues una implicación de diferentes agentes, ¿no? Que luego pasaremos a lo que debemos fortalecer, ¿no? ¿Qué deberemos fortalecer para actuar y que eso no lleve a esta situación que no queremos nadie, ¿no? Pero antes de pasar a qué debemos de hacer, yo quería también abordar el tema de las diferencias o sea, el alejamiento que hay entre las formaciones y las necesidades de las empresas, ¿no? Se habla mucho de que hay que reunirse, hay que hablar, hay que investigar, hay que estar siempre al acecho de cambios tecnológicos y al día de todo esto para implementar las formaciones que realmente después se van a necesitar en el mercado laboral. Y eso parece que llegamos tarde. Parece que seguimos llegando tarde a esto y que tenemos que seguir trabajando para que la formación y la necesidad del mercado, la necesidad de las empresas, pues vayan de la mano y pueda ser casi en tiempo real. No te digo en tiempo real porque es bastante imposible, pero casi acercarnos lo máximo que podamos a que esa formación se adapte a lo que necesitan las empresas, ¿no? Y en tiempo real. Lo que no podemos tener es personas que estudien 4 y 5 años unos estudios y después cuando salgan al mercado laboral se sienten obsoletas. No te digo que sean obsoletas, pero se sienten obsoletas. Entonces, no es porque no sean capaces, no es porque no estén motivados, es porque han estudiado y lo que han estudiado no encaja ya con las demandas de un mercado laboral que, como os he dicho, es cambiante, pero también está cada vez más guiado por modas tecnológicas y por exigencias a lo mejor puntuales. Y eso es muy difícil de estar adaptado en cada momento a eso, ¿no? Por tanto, yo creo que ese desfase entre la formación reglada y la realidad productiva es un problema que se está convirtiendo en estructural y debemos de abordarlo ya, ¿vale? Lo mismo pasa también con personas, no solamente es un tema de jóvenes, es un tema que también afecta a personas de 40, 50 años que se han visto abordadas por un cambio tecnológico en su empresa o por una reorganización interna debido pues, a la introducción de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que ya superan si no hay una formación continua como se ha aportado antes. Entonces, ¿qué necesitamos para abordar eso? Pues necesitamos estructuras públicas, necesitamos planificación estratégica y necesitamos derechos colectivos, también derechos colectivos, no nos olvidemos de eso, para garantizar una serie de cosas. Primero, garantizar que la formación inicial no quede desfasada en un horizonte de 2 años, ¿vale? Y necesitamos garantizarlo. ¿Cómo? Bueno, creo que hay que crear unos acuerdos tripartitos reales entre empresas, entre universidades, entre administraciones, entre sindicatos, que se anticipen a cambios sectoriales y adapten lo que hemos dicho antes, la formación, a un tiempo asimilado a tiempo real, ¿vale? Que los observatorios de tendencias tienen que ser unos organismos muy importantes, cruciales en este tema, porque tienen que detectar pues, cuáles avances tecnológicos van a haber en breve y también qué formaciones van a emerger, qué formaciones van a desaparecer, pero adelantarnos, no encontrarnos que desaparecen unas formaciones y no hemos hecho nada para formar a esos trabajadores que se van a quedar sin profesión.
Entonces hay que adelantarse a través de estos observatorios también. Katy, me piden que vayamos acabando. Vale. Tiene que hablar todavía Silvia. Vale, pues bueno, yo os quería apuntar, garantizar también que la formación continua, como ha dicho Víctor, sea un derecho y no un privilegio, hay que garantizarlo, que las empresas asuman su parte de responsabilidad en la formación de sus equipos y que las administraciones garanticen también una transición justa en la que ningún trabajador se quede atrás. Eso, Muchas gracias, Katy. con eso cerraría. Silvia, última intervención de esta mesa, interesante. Me ha interesado mucho una de las cosas que has planteado, que me gustaría que con eso pudiéramos cerrar el debate, que es el papel de las competencias blandas en todo esto que estamos hablando y cómo tenemos que afrontar este debate. Muy bien, pues bueno, justamente a raíz de lo que comentaba hace un momento Katy, de este desajuste entre oferta y demanda, desde PIMEC junto con la UOC hemos desarrollado una herramienta que lo que hace es agregar todas las ofertas de empleo que se publican en Cataluña, en línea. Es el barómetro de las ocupaciones y las competencias y precisamente lo que hacemos es agregar toda esta información, le aplicamos una taxonomía de competencias basada en ESCO y de ahí sacamos conclusiones como, por ejemplo, que si bien 6 de cada 10 ofertas de empleo demandan ya como mínimo una competencia digital, cuanto más digitalizada o más técnica es la ocupación o la oferta de empleo, más se solicitan también competencias blandas. Estas competencias que decías, que al final son las más transversales entre empleos y entre sectores. En este sentido, 8 de cada 10 ofertas de empleo están demandando ya este tipo de competencias, es decir, estas competencias más humanas y más difícilmente sustituibles por las tecnologías, con lo cual, pues aquí yo creo que nos da también una idea de cómo, si bien de hecho está penetrando toda la transformación digital, pero por otro lado, este tipo de competencias más humanas están teniendo mayor importancia y están siendo mucho más valoradas por las empresas que no, incluso estas que decíamos más técnicas, ¿no? Por ello, pues lo interesante del tema. De hecho, entre estas competencias blandas que han ido en incremento durante los últimos 6 años, en lo que respecta a la demanda por parte de las empresas, por ejemplo, sabemos que la más demandada es la adaptación al cambio. Desde la COVID, es así. La adaptación al cambio prácticamente está solicitada en el 80% de las ofertas de empleo, pero luego también hay temas como el trabajo en equipo, la creatividad, etcétera. Por ello, lo que decíamos, y yo para concluir un poco, porque vamos muy justos de tiempo, pero lo importante aquí en estas transformaciones que estamos teniendo del mercado de empleo es que tanto empresas como trabajadores estemos preparados y estemos preparados como pues, con formación. Hablábamos antes de las políticas activas, tenemos un desajuste desde hace años que venimos arrastrando en nuestro país, que es que las políticas activas estamos invirtiendo únicamente un 20%, mientras invertimos un 80% en las pasivas. Eso tenemos que conseguir darle la vuelta, quiero decir que tengamos más personas que puedan tener oportunidades en el mercado de empleo y esto solo lo podemos hacer con política activa, orientación, formación, como decíamos, y que aquellas empresas pues, que inviertan en innovación, que inviertan en formación de sus trabajadores, pues al final, y que adapten también una cultura de innovación e intergeneracional, serán las que realmente estarán mejor preparadas para estos cambios y transformaciones que nos vienen. Pues muchísimas gracias, Silvia. Pues lo dejaríamos aquí. Muchas gracias. Desde luego aquí había talento. Ha sido muy interesante. Espero que al público le haya interesado. Y nada, nos vemos en la siguiente. Muy bien, Gracias. Muchísimas gracias a los ponentes, al moderador. Queda claro que queda mucho trabajo por hacer todavía, que el mundo y el mercado laboral está evolucionando de una manera muy rápida, muy constante, y me quedaba con la idea, ¿no?, de esa formación que debe ir tan rápida quizás como la tecnología, ¿no?, porque si no nos puede pasar eso de haber formado para algo que luego ya no sirve para nada. Interesantes las reflexiones, nos hubiera gustado escuchar más, pero el tiempo es el que es. Y por nuestra parte decirles que nada, volvemos en 5 minutos desde este auditorio con una nueva charla, con un nuevo panel dedicado a Cataluña como polo de talento.
Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué El dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.